Aleluya, Señor. Te damos gracias en esta mañana por este precioso tiempo. Gracias por el gran amor y el cuidado que tú tienes con nosotros, Señor. Padre, qué bueno es poder saber que cada día podemos iniciar nuestras vidas contigo, Señor. Dichosos nosotros quienes hemos confiado en ti, Señor, porque cada día podemos acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, la oportuna ayuda, Señor. Y te damos gracias en esta mañana por este día que tú nos das, Señor. Gracias porque sabemos que solamente en tu presencia tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo, Señor. Apartados y alejados de ti, Señor, realmente nada podemos hacer. Y vivimos agradecidos por todo lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Porque a medida que vamos reconociendo que Jesús es el Cristo, nuestra vida, Señor, nuestra vida es diferente. Padre, gracias te damos por este tiempo precioso, porque aunque el mundo, Señor, vea las cosas de una manera difícil, diferente, tal vez confundidos o ve las cosas no muy claras, nosotros en Cristo Jesús podemos ver diferente, Señor. Y te agradecemos por esta mañana, por este tiempo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, es nuestro ayudador, el cual nos enseñará y nos guiará a toda la verdad. Gracias te doy, papito lindo, por este tiempo. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Realmente estamos agradecidos por todo lo que nuestro Dios está haciendo en nuestras vidas. Cada día estamos agradecidos a Él porque solamente en su presencia nosotros podemos tener plenitud de vida y plenitud de gozo. Y en este día, amados hermanos, vamos a ir continuando en este proceso de ir conociendo más a Jesús como el Cristo a través del Evangelio de Juan. Creemos de que Juan desde el principio siempre nos mostró de que Jesús es Dios y todos los capítulos, versículos, uno tras otro han ido anunciando que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es el Salvador del mundo. Pero este Cristo vino no solamente por un pueblo, sino vino para toda la humanidad, ¿no? Hemos visto que Jesús vino a traer vida, luz, esperanza. Y Él es el buen pastor, Él es la puerta, que todo aquel que ingresa por Él realmente empieza a tener la vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Amén. Y claramente la semana pasada estuvimos hablando cómo esta comunión con Él, cómo esta decisión de aceptar a Jesús en nuestras vidas nos lleva a que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente. Dios no está viendo tu pecado, Dios no está viendo tu debilidad, Dios no está viendo tu fracaso, Dios te está viendo a ti a través de Cristo Jesús, a través de lo que Jesús hizo por ti, no para consentir tu pecado, no para permitir tu maldad, sino para que tú puedas darte cuenta que en medio de esas circunstancias, Dios te sigue amando y quiere transformar tu vida. Pero es muy lamentable cuando a través de las escrituras vemos que mucha gente ve los milagros, ve las señales, ve todo lo que Dios hace, pero sin embargo no creen en Él. Y el día de hoy vamos a terminar este capítulo 10 de Juan, leyendo del verso 22 al 42, donde el Señor nos va a hablar. Y a través de las escrituras vamos a ver cómo la gente aún quiere permanecer en su ceguera espiritual, quiere aún permanecer en la oscuridad, aún quiere alejarse de las tinieblas, aún anhelan vivir lejos de Él, aunque estén en un lugar de adoración a Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura, a ver si me acompañan Juan, capítulo 10, verso 22 al 42. Dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres tú el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me da las dio, perdón, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras
os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago la obra de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Amén. Un pasaje extenso, un pasaje tal vez el más largo que hemos estado leyendo hasta ahora, pero es un pasaje que nos va a ayudar digamos, a encerrar todo el concepto de lo que Jesús estaba llevando, teniendo durante todo este tiempo con los fariseos, con los religiosos de la época. Acuérdense que estaban en un momento muy especial, era una fiesta, era una reunión célebre para ellos, ¿no? Y esa reunión básicamente, amados hermanos, se llevaba dentro del templo. Y Jesús estaba con ellos ahí tomando, discutiendo o hablando respecto a estos temas. Y ahí le habló muchos temas importantes que muchos de ellos no habían escuchado, no habían creído en él. Es más, Jesús le dijo que él era directamente y ellos aún no creían en él. Habían visto lo que había pasado, ¿no? Sobre digamos, la cura de este ciego de nacimiento, pero aún así no creían en él. Habían visto muchas señales, muchos milagros, muchas enseñanzas, pero aún no creían en él. Y muchas veces en nuestras vidas nosotros estamos viviendo tal vez de la manera como que este mundo está llevando las cosas. Por eso que quiero en esta mañana tomar este tiempo para predicarles el tema de que es Jesús la luz en las tinieblas, la esperanza que nunca se apaga. ¿Realmente es Jesús la luz en las tinieblas? ¿Es la esperanza que nunca se va a apagar en tu vida? Vivimos en momentos muy difíciles, hermanos. Vivimos una generación donde lamentablemente la gente ama más las tinieblas que la luz. La gente te escucha de todo, pero cuando tú le tomas el tema de Dios, de la palabra, la gente empieza a evadir ello o tratar de apagarte. No, no seas anticuado, no me hables de eso. Porque el mundo está viviendo en tinieblas y no se dan cuenta que estas tinieblas le está llevando a vivir un estilo de vida totalmente contrario a la voluntad y al deseo de Dios. Dios no quiere que vivas en ansiedad, pero las tinieblas te llevan a la ansiedad. Dios no quiere que tú vivas una vida de violencia, pero cuando estás en las tinieblas, la violencia se va a manifestar. Dios no quiere que tengas un vacío espiritual en tu vida, pero si tú te alejas de Dios, te alejas de la luz, obviamente las tinieblas van a resplandecer en tu vida. El Señor quiere, amados hermanos, que cada uno de nosotros pueda entender que su vida en Él no es una vida cualquiera, es una vida distinta, totalmente diferente a este mundo. Pero mucha gente a veces se mete en la religión tratando de buscar a Dios, pero van a una religión que no tiene vida, que no tiene espíritu, está muerta. Y a veces, amados hermanos, terminamos con un corazón cansado, un corazón agobiado, un corazón desesperado, un corazón donde no encuentra salidas. Y empezamos, amados hermanos, a asumir ciertas posturas, ciertas posiciones que nos van a llevar a que nosotros empecemos a darnos cuenta que este mundo lleno de tinieblas necesita esa luz que nos dé esperanza, esa luz que nos saque de ese lugar tan horrible que nos encontramos. Porque a veces tenemos ahora tanta información, pero muchas veces no tenemos la verdad en ella. Ahora, tener información, amados hermanos, no es como años atrás.
Tienes en tu mano un celular y encuentras información de todas partes del mundo, de las mejores academias, universidades, tienes información de todo tipo, pero muchas veces esa información no está unida a la verdad. Mucha gente busca la religión, pero ¿saben qué? La religión no te va a salvar. La religión simplemente es como un sedante que de repente te va a calmar tu momento de ansiedad, de preocupación, de situación difícil que tengas. Pero una religión no te salva. Mucha gente, muchas veces las personas están buscando compañía porque en un mundo lleno de tinieblas, la soledad va a estar a la orden del día. Pero ¿qué pasa? Esa soledad, esa falta de compañía no te va a dar esperanza. Simplemente te tratarán de ayudar en ese momento en algo, pero no te van a dar una esperanza de vida. Y es ahí donde justamente nosotros necesitamos entender esta voz que va a empezar a hablar. Y muchas veces no estamos escuchando la voz del Señor. Muchas veces nos estamos dejando llevar por las tinieblas, nos estamos dejando llevar por la oscuridad, a pesar de todo lo que han podido ver. Porque muchas personas reciben una experiencia con Dios, claman al Señor y el Señor está ahí para ayudarles. Pero a pesar de eso, aún siguen en tinieblas, siguen en oscuridad. Por eso que este pasaje de Juan, capítulo 10, nos va a hablar y nos va a enseñar básicamente qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Amén. Porque es Jesús, amados hermanos, esta única esperanza de vida que tenemos. En medio de las tinieblas hay una luz que se va, como se dice, una luz al final del túnel, donde tú vas a poder ver a Dios obrando en tu vida de una manera completa. Amén. Por lo tanto, vamos a ver lo que este pasaje nos dice rápidamente, porque Dios quiere hablarnos y enseñarnos, amados hermanos, de una manera muy, muy directa. Dice así, en el verso 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Qué interesante que era una fiesta religiosa. La gente iba digamos, en un tiempo para encontrarse con el Señor. Era una fiesta especial, ¿no? Era una fiesta que se llamaba Hanukkah. Y esta fiesta tenía algo muy interesante. ¿Saben qué cosa era? Era recordar lo que había pasado, que habían nuevamente restaurado el templo de Israel después de haber sido profanado cuando fue Israel invadido, ¿no? Y ellos habían restaurado el templo nuevamente, lo habían santificado otra vez, porque el templo había sido profanado. Y esta ceremonia hacía que la gente se encontrara nuevamente con Dios de una manera pura, limpia, transparente. Pero qué interesante que en medio de esta reunión religiosa, mística, estaban aún en la oscuridad. No podían reconocer la luz de Jesús que estaba allí en ellos. Y la Biblia dice que Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón, dentro del templo, ¿no? Y estaba ahí Jesús, dice, verso 24, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Qué importante, hermanos, que estas personas no eran cualquier persona. Eran personas que conocían la ley de Dios. En pocas palabras, conocían las escrituras. Sabían en conocimiento intelectual cómo era Dios, quién era Dios, cómo se manifestaba Dios. Ellos habían presenciado los milagros que Jesús había hecho. Habían visto las señales que Jesús había hecho. Habían sido testigos claves de las sanidades que Jesús había hecho. Veían que Jesús no era cualquier persona más, era una persona que hablaba con autoridad divina, era una persona que realmente estaba, que la gente decía, este no es cualquier persona, porque todo lo que hace no lo hace cualquier persona, Dios tiene que estar con él. No era uno más del montón. Pero sin embargo, sus corazones estaban cerrados, sus corazones estaban mal, sus corazones estaban confundidos. Y en este tiempo, amados hermanos, hay personas que son así. Porque viendo la situación, amados hermanos, ellos no estaban yendo a decirle, Jesús, te hemos reconocido por tus señales todo lo que has hecho. Me acuerdo cuando Juan estaba encarcelado y él mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el Mesías, el que iba a venir. Y Jesús no le dijo, sí, miren, yo soy, no, él simplemente dijo, miren, los ciegos ven, los paralíticos son levantados, ¿no? A los pobres les anunció el Evangelio. Vayan y díganle a Juan estas cosas que le digo.
Y Juan entendió claramente que él era el Mesías. Mucha gente, hemos leído ya muchos pasajes de la Escritura hasta este momento, que la gente decía, si viniera el Mesías, no creo que haga más señales que este, porque todo lo que hace Jesús realmente manifiesta que Él es el Mesías. Muchos ya lo habían reconocido. La mujer samaritana dijo, este hombre me dijo todo lo que pasó en mi vida, ese debe ser el Cristo. El paralítico que estaba 38 años enfermo también dijo, no sé, yo reconozco que Él es el Mesías, Él es el Cristo. El otro hombre que fue ciego dijo, yo no sé si Él es o no es, la cosa que Él me sanó. Y yo sé que Dios no escucha a un pecador, sino Dios escucha a aquellos que hacen el bien. Entonces, mucha gente no escucha la palabra de Dios. Aunque la gente pueda ver el poder de Dios, aún no lo creen. Amados hermanos, estos hombres habían sido testigos de ver a un hombre que había sido ciego de nacimiento y no creían en él. Es más, dudaban que este hombre había sido ciego, imagínense. Mucha gente, a pesar de que Dios los ama y quiere que ellos puedan escuchar su voz, la gente ama más la oscuridad que las tinieblas. El mismo Juan decía en Juan capítulo 3, versos 17 y 18, decía que la gente no se acercaba a la luz porque más amaban las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en este tiempo vemos este tipo de personas, amados hermanos. Porque las tinieblas, amados hermanos, van a endurecer tu corazón. Las tinieblas te van a llevar a que tú puedas pensar que lo que estás haciendo está bien y no está bien porque el pecado te está dominando. Porque, amados hermanos, el pecado a veces te va a cegar. El pecado va a hacer que tu ser se enfríe de las cosas de Dios. El pecado va a hacer que tú seas duro de cerviz, duro de corazón, que no quieras escuchar al Señor porque tus obras son malas y tú prefieres vivir en esas obras malas antes que cambiar tu manera de vivir y hacer lo bueno. Son personas que no tienen ese corazón tan sensible como este hombre llamado Nicodemo. ¿Cuántos se acordarán de él? Que él era un cobrador de impuestos, era un abusivo, cobraba más de lo normal, tenía un corazón perverso, abusaba del poder que tenía, le robaba a la gente, pero él no tuvo esa actitud, que él no permitió que ese pecado dominara su ser. Él se rindió al Señor y cambió su manera de pensar, cambió su actitud, fue Saqueo, ¿no? Y Saqueo, amados hermanos, dijo, no, a partir de ahora mi vida ha cambiado. Si alguien le robó, le voy a dar 4 veces más de lo que le he pedido. Ese es un cambio. Porque el pecado, amados hermanos, va a robar tu sensibilidad espiritual, va a impedir que tú puedas vivir como el Señor quiere que vivas. Es por eso que muchas veces dentro de la iglesia, amados hermanos, la gente puede estar ahí. Muchos de repente han venido a la iglesia buscando al Señor, pero de repente su manera de pensar, su corazón o su pecado los endurece, los enceguece, los hace sordos y no escuchan el consejo de Dios. A pesar que vienen, acuérdense que ellos no estaban, amados hermanos, en la calle, estaban en el templo. Y vienen y se acercan a Jesús para increpar, para decirle, ¿eres tú o no el Mesías? Dinos de una vez, ¿eres o no eres? Y Jesús ya se los había dicho, pero aún así ellos seguían, como se dice, ¿no? Tercos, porque los ciegos estaban, amados hermanos, lejos de Dios. Los fariseos, los judíos, los religiosos estaban lejos del Señor. A pesar que estaban en el templo, a pesar que iban a cumplir con la festividad, a pesar que seguían todos los ritos y tradiciones, su corazón estaba lejos de Dios. Y nosotros tenemos que chequear, hermanos, cómo está nuestro corazón. ¿Estamos del lado de Dios? ¿O simplemente estamos siguiendo ritos, tradiciones y costumbres para tratar de sentirme bien y no agradarle a Dios? Estos hombres no buscaban agradar a Dios, ellos querían simplemente cumplir sus ritos, tradiciones, lo que la ley decía, pero no buscaban a Dios de corazón. Amén. No buscaban al Señor de corazón. Por eso que Jesús claramente, ¿no? Le dice, no, yo les he dicho claramente y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesús claramente le está enfatizando y le dice, yo ya se los he dicho cuántas veces que yo soy el Mesías.
pero ustedes no escuchan. ¿Y por qué no escuchan? ¿Saben por qué no escuchan? Porque no son sus ovejas, ¿no? Porque vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Qué interesante, hermanos, es entender que realmente yo soy una oveja del Señor. Porque una característica de una oveja de Dios es que escucha de Dios. Como la Biblia bien dice, una característica de un hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Y eso nos sube, nos pone a un nivel de vida muy alto, porque nosotros tenemos que aprender a vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y Jesús claramente dice acá, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y no es que ellos no puedan escuchar, sino que no pertenecían al rebaño del Señor. No son sus ovejas del Señor. Y el Señor va a dar una afirmación clara acá, donde Él va a decir realmente lo que realmente, quienes realmente van a escuchar su voz. Verso 27, miren lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos donde en este mundo se va a decidir la vida por dos tipos de personas. Aquellos que escuchan la voz de Dios y aquellos que no escuchan la voz de Dios. El Señor dice claramente que mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Entonces las ovejas del Señor oyen la voz de Dios. Y el Señor las conoce, ¿no? Y no solamente eso, el Señor te conoce, pero no solamente eso, sino ¿saben qué cosa? Le sigues. No solamente escuchas al Señor, sino que tú sigues a tu pastor. ¿Se acuerdan cuando leímos al principio que Jesús era el buen pastor? Ese pastor que sus ovejas escuchan su voz y cuando ven al pastor ellos siguen al pastor. Y aquí Jesús está afirmando justamente eso. Está diciendo que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Cuando tú escuchas la voz de tu pastor, tienes esperanza de vida. Cuando tú escuchas la voz de tu pastor, empiezas a vivir con expectativa. Es por eso que es muy importante para nosotros como hijos de Dios cada día levantarnos escuchando la voz de tu pastor. Porque cuando tú escuchas la voz de tu pastor, entonces vas a seguir a tu pastor. No vas a seguir tu problema, no vas a seguir tu enfermedad, no vas a seguir tus situaciones difíciles que puedas tener. Vas a escuchar a tu pastor, vas a escuchar la voz de tu Dios y vas a hacer lo que tu pastor te está diciendo que hagas. Porque, amados hermanos, la voz de Dios te va a dar esperanza. Por eso que yo entiendo por qué nuestro Dios, nuestro Jesús, tenía como un hábito de vida levantarse muy temprano y orar. En pocas palabras, lo que Jesús hacía era buscar la voz de su Padre. Y eso debe ser para nosotros un hábito de vida. Tenemos que empezar nuestro día no con mi problema, no con mi apuro, no con mi necesidad, no con mis problemas que pueda tener, sino escuchando la voz de mi pastor. Porque cuando yo escucho la voz de Dios, amados hermanos, ¿sabes qué va a pasar? En primer lugar, esa voz va a restaurar mi vida. Te va a dar una expectativa diferente. No vas a estar ya preocupado. Si tú dices, uy, ahora me falta esto, tu Dios dice, Él suplirá todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Amén. Cuando tú escuches la voz de tu pastor, esa voz va a sanar tu vida. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Fuertes, no dice débil soy, sigue siendo débil, no. Diga, soy fuerte. La Biblia dice, si estás enfermo, ¿qué tienes que decir? Mi Dios, pues, me ha sanado. Cristo Jesús murió por mí en la cruz para que yo pueda ser sano. Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos, dice la palabra. Y cuando empezamos a escuchar la voz de nuestro pastor, ¿qué cosa vamos a escuchar? Un camino que seguir. Y vamos a poder, Él nos va a guiar en el camino de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cómo guiarnos? Esa palabra que Dios te va a dar, te va a guiar, hermanos. Pero también esta palabra te va a corregir. Porque necesitamos muchas veces ser corregidos de malas decisiones que hemos tomado, de malas actitudes que hemos tomado, de malas palabras que hemos dicho, de malos pensamientos que hemos permitido que se queden en nuestra mente. El Señor nos va a corregir.
Y todas estas cosas que Dios hace solamente tiene un propósito, que tú puedas darte cuenta que estás en el lado correcto, que tú eres separado para Dios, que tú perteneces a Dios, que tú vives para Dios. ¿Por qué? Porque haces esto, escucha su voz, porque tú lo conoces, Él te conoce y tú le sigues. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, como le dije hace un momento, en este tiempo hay dos grupos de personas, aquellos que escuchan la voz de Dios y aquellos que no escuchan la voz de Dios. Aquellos que son guiados por el Señor, aquellos que simplemente son guiados por las circunstancias, por los problemas, por las necesidades, por tu mundo. Aquellos que realmente han decidido ser separados para Dios y aquellos que simplemente están contaminados en el mundo. Por eso que este mundo también te va a clamar, este mundo te va a gritar, este mundo te va a poner en ti muchas cosas que no vienen de parte de Dios. Porque este mundo, ¿qué va a traer? No te va a traer esperanza, este mundo te va a traer miedo. ¿Cuántos hemos tenido miedo? Muchas veces. Es el mundo gritándote, porque el miedo viene cuando tú te olvidas que Dios no está contigo. Pero si tú tuvieras esa conciencia de que Dios está contigo, ¿dónde quedaría el miedo? Y el Señor siempre se presenta ante ti y te dice, no temas, cree solamente, confía en mí. El miedo se va a desaparecer cuando tú pones tu mirada y escuchas la voz de tu pastor. Amén. Pero el mundo también te va a decir, hey, hay confusión en el mundo, ahorita hay confusión en el mundo afuera. La gente está confundida, no saben ya de las cosas. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman pésimo, malo. Hay confusión, pero cuando tú escuchas la voz de tu pastor vas a poder tener las cosas claras. Y este mundo no te lleva a tener una vida de esperanza, sino una vida de desesperación, a una vida de derrota, a un final penoso, porque el mundo no te ofrece esperanza de vida, sino te da una vida obviamente perdida. Entonces Dios quiere que tú escuches la voz de tu pastor, porque a medida que tú escuchas la voz de tu pastor vas a tener fe, vas a tener paz, vas a estar tranquilo, vas a poder vivir la vida de una manera como Dios quiere que la vivas, de una manera buena, agradable y perfecta. Y acá no es que Dios no hable, acuérdense, el pastor está hablando, pero las ovejas de Dios son las que escuchan esa voz. Por eso que la gente cuando tú le hablas muchas veces te ignora, porque no son ovejas del Señor. Necesitan ellos tomar una decisión de cruzarse al lado correcto. Pero mientras estén en el lado incorrecto, no van a escuchar la voz de Dios. No van a escuchar la voz de Dios. Es por eso que hay muchos problemas en esta vida, amados hermanos, que nos van a aturdir, nos van a traer problemas, porque no escuchamos la voz correcta. Y a veces más estamos metidos en redes sociales, a veces permitimos que el pecado nos embargue, nos envuelva, o el orgullo, que muchos dicen, no, no es pecado, pero el orgullo a veces, amados hermanos, te hace que sea sordo, que no escuche la voz de Dios. Y algo que muchas veces nosotros llevamos sin darnos cuenta, que es la amargura de nuestro corazón. Nos amargamos, llevamos una vida amargada, una vida que todo te cae mal. ¿Y todo eso a qué te lleva? A que vivas una vida de miedo, de temor, de angustia. Y esos son los problemas básicos de este mundo. Y Dios no quiere que vivas así. Y la manera que tú no vas a vivir así es cuando empiezas a distinguir la voz de tu pastor y tú vas a escuchar su voz. Amén. Entonces, Dios no quiere que vivas de esa manera, sino quiere que tú empieces a vivir algo diferente. Por eso en el verso 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense que no solamente el Señor, amados hermanos, te da una esperanza de vida, sino que Él te da una esperanza de vida segura. Nadie te va a quitar de la presencia de Dios. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A veces no nos percatamos en la vida, pero tenemos promesas maravillosas en la Biblia para nosotros, para que no podamos nosotros vivir llevados por el temor o el miedo, sino que empecemos a vivir una vida como el Señor quiere que vivamos. Amén. Cuando vivimos en la oscuridad, a veces somos propensos a los ataques.
Cuando vivimos en la oscuridad, muchas veces nos pueden herir, nos pueden dañar, nos pueden hacer algún mal. Y tal vez cuando la oscuridad se viene a nuestras vidas, nos puede inclusive hasta sacudir el piso, como se dice, y movernos el piso y decir, uy, Señor, ¿qué pasa? Las cosas no están bien. Pero ¿saben qué? El Señor te va a decir algo maravilloso. Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Por eso que Jesús dice en el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos sujetos de la mano de Jesús, pero también estamos sujetos de la mano del Padre. Y el Padre tiene cuidado de nosotros. En Isaías, amados hermanos, el capítulo 41, verso 13, dice así, dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, no temas, yo te ayudaré. Amén. Cuando tengas problemas en tu vida, cuando estés pasando momentos difíciles, el Señor te dice, no temas, no temas, yo te ayudaré. Tal vez tú o conozcas algunas personas que estén de una u otra manera cargadas en la vida, cansadas en la vida, lleno de problemas, lleno de malestares, lleno de situaciones difíciles. Y muchas veces tratamos de ayudar a esas personas, porque, amados hermanos, en este mundo tenemos infinidad de problemas. Nosotros mismos estamos llenos de problemas, pero hay una gran diferencia entre que yo levante mi problema o simplemente escuche lo que mi pastor me dice. Lo que mi Dios me dice, ¿qué cosa debo de hacer? ¿Levanto el problema o levanto aquel que dice, no temas, yo te ayudo? Él dice, no temas, yo te ayudo. Y siempre va a seguir diciendo, no temas, yo te ayudo, porque a veces este cuerpo, nuestra alma, son débiles y a veces se dejan llevar por las circunstancias de la vida. Y el Señor no quiere que tú caigas. El Señor quiere ayudarte en todo momento. Tal vez en este tiempo estés luchando con la ansiedad. O tal vez hay un problema familiar, un problema en el trabajo, un problema de repente en tu centro de estudios o donde te encuentres. O tal vez te sientas culpable por algo que hayas hecho, que no hayas hecho. O cualquier situación que te esté de una u otra manera generando por un problema de insatisfacción personal. Tal vez tengas temor del futuro. Tal vez dirás, ¿qué pasará? La situación no está tan buena. La situación se pone difícil. Pero ¿saben qué? El Señor te dice, no temas, no estás solo. Nuestro Padre, dice, no, nos tiene tomado de la mano derecha. Él dice, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amados hermanos, ¿quién, como Pablo decía a los romanos, quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, pecado, problema. ¿Quién? Nadie. Porque estamos bien tomados de la mano derecha por parte de nuestro Padre Dios, quien dice, no temas, no temas, sigue adelante. Amén. Y es importante, hermanos, porque nuevamente Jesús, el evangelista Juan en este pasaje, nos va a reflejar nuevamente quién es Jesús. Y dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué le está diciendo nuevamente a la gente? Que yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo y el Padre, uno somos. Y a veces la gente no se da cuenta lo que Jesús representa para nuestras vidas. Porque simplemente no están viendo a Jesús como el unigénito de Hijo de Dios. No lo están viendo como Dios, sino lo ven simplemente como un buen maestro, como un buen profeta. Pero Jesús no es solamente un maestro, Él es Dios. Y si Jesús es Dios, entonces nuestra vida es distinta, va a ser distinta, porque Jesús viene a darnos esa verdad divina que nosotros necesitamos recibir cada día en nuestras vidas. Amén. Acuérdense que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro ayudador, porque Él y el Padre uno son. Amén. Por lo tanto, no nos estemos confiados, amados hermanos, en este tiempo la gente, los cristianos buscan soluciones en diferentes medios y a veces se olvidan de recibir la ayuda digamos, el apoyo que Dios te quiere dar. No está mal estudiar, no está mal ir a un psicólogo, no está mal
tal vez leer un punto de filosofía, de conceptos que existen, pero por encima de ello tienes que darte cuenta que Dios es el que predomina. Dios es el que tiene el control y el cuidado de todo. Y Jesús es justamente aquel que nos viene a mostrar al Padre para que nosotros podamos vivir como el Señor quiere que vivamos. Amén. Por lo tanto, en el verso 31 va a decir, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Fíjense que a pesar que Jesús le estaba explicando, a pesar que Jesús le estaba enseñando, en ellos no causó paz. No sé si a ustedes de repente le cause paz cuando uno habla la palabra de verdad o le trae tranquilidad, gozo, respuesta, no sé. Pero el Señor dice que en este caso ellos, los judíos, volvieron a tomar piedras para apedrearle, ¿no? Literal, ¿saben lo que significa apedrear a una persona? No es que te van a dejar ahí lesionadito, no. Ellos tiraban piedras como para matarte, ¿no? Pero Jesús va a responderles de una manera muy diferente. Miren lo que dice. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Fíjense cómo es nuestro Señor. Jesús no se esconde, no se amilana, no tiene temor de lo que el hombre pueda hacer. Pero él le dice, muchas cosas buenas he hecho de parte de mi Padre, ¿no? ¿Por cuál de ellas me vas a apedrear? Y fíjese que es una palabra directa. Y ellos tuvieron que en ese momento tomar una decisión. Porque cuando la luz se expone, cuando Jesús expone la verdad, va a dividir a la gente. Porque vas a tomar una decisión. Si bien rechazas lo que él dice, o bien aceptas lo que él dice. Con su piedra en la mano ellos tuvieron que haber tomado una decisión. Jesús me dice, ¿por qué? Dice, ¿no? Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y con tu piedra en la mano tú vas a decir, ¿por cuál cosa vas a apedrear a Jesús? Si realmente lo vas a apedrear por algo que hizo o realmente reconoces que Él es el Mesías y simplemente tiras tu piedra. Siempre la luz te va a exponer, hermanos. Por eso que cuando nosotros estamos confundidos, cuando a veces nosotros no sabemos qué hacer, cuando a veces estamos, Señor, ¿qué será de mi vida? No sé, vamos a la palabra. Dejemos que la luz te ilumine, que la luz te tome, te muestre las cosas verdaderas y tú tomes una decisión. Si tomas lo que Dios te da o simplemente sigues con la situación difícil y confusa en la cual te encuentras. Dos opciones, amados hermanos. Nadie se va a quedar neutral frente a la palabra de Dios. O bien vas a la palabra, te unes a ella, te apropias de esa verdad de la palabra o simplemente te apartas de ella, la rechazas y decides vivir lejos del consejo de Dios. Amados hermanos, el Señor quiere que nosotros vivamos de una manera diferente. El Señor no quiere que vivamos de una manera confusa. Jesús es nuestra única esperanza, hermanos. Entonces los judíos le respondieron diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense, ellos dicen, no, no te apedreamos por las obras que has hecho, sino porque tú te haces Dios. Imagínense, cuando la gente a veces dice, no, no creo que Jesús sea Dios, ¿por qué creen que estos religiosos reconocían lo que Jesús estaba diciendo? Le iban a apedrear, ¿por qué? Porque él se estaba diciendo, yo soy Dios. Y en el siguiente verso dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿No? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Fíjense cómo Jesús claramente. Ahora ya Jesús no está tratando de ocultarlo, decirlo de una manera, tal vez con parábolas, con un ejemplo, no. Directamente le está diciendo, yo soy, ¿no? El Padre, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. La luz del mundo estaba frente a las tinieblas y las tinieblas no quisieron recibir esa luz. Quisieron permanecer en la oscuridad, ¿no? Quisieron mantenerse lejos del Señor. Por eso, hermanos, el Señor Jesús sigue clamando para a esta humanidad. Aún sigue clamando en nuestras vidas, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Él dice, ven a mí,
No te quedes en el problema, no te quedes en la oscuridad, no te quedes en la confusión, no te quedes en los males. Ven a mí, escucha mi voz, porque yo te voy a dar vida, porque yo soy esa luz que tú necesitas para que empieces a ver con claridad. Amados hermanos, tal vez nuestro hogar no está irradiando la luz del Señor. Tal vez estamos aún en oscuridad. Tal vez nuestro corazón está cansado de tantas situaciones que estamos pasando. Ya como que la situación se pone a un nivel donde ya no damos más. Tal vez nuestra fe se está apagando. Tal vez nuestra fe, ya no, antes teníamos fe para levantarnos y declarar y proclamar, pero ahora ya nuestra fe está tan débil que ya se está casi desapareciendo. Y esta vez no tenemos fuerzas para seguir luchando esta buena batalla de la fe. Pero justamente ahí es donde Cristo quiere entrar. Porque Cristo, amados hermanos, quiere tomar el lugar que debe tomar, que siempre tiene que tener en nuestras vidas, la prioridad. Que sea Cristo en nosotros quien se levanta. Entonces, cuando Jesús se manifiesta en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Las tinieblas van a retroceder. ¿Por qué? Porque cuando hay la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? ¿Qué pasa cuando la luz se enciende? ¿Permanecen las tinieblas o desaparecen? ¿Qué pasa con el miedo cuando Cristo se presenta? No temas, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué pasa cuando estás ya como que ya se acabó el mundo, no hay nada que hacer y aparece Jesús en escena? La esperanza va a renacer, la esperanza se va a levantar, la esperanza de vida se va a presentar en nuestras vidas y vamos a ya no estar en confusión. Por eso que Jesús dice, y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre esté en mí y yo en el Padre. Pero ¿saben qué? A pesar que la luz se manifiesta, cuando la gente está en tinieblas y no quiere recibir la luz, va a seguir en confusión. Verso 39 tal vez es el verso más triste que puede haber, porque a pesar que Jesús le enseña, les habla, les dice, les muestra, les manifiesta, les expone la verdad, ellos dicen, procuraron otra vez aprenderle, pero él se escapó de sus manos. Y el Señor Jesús, obviamente controlando las circunstancias, él sale de ese lugar y los deja a ellos en la oscuridad porque ellos prefirieron las tinieblas antes que la luz. Y Jesús, amados hermanos, en el verso 40 dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó. Y fíjese que Jesús regresó al principio, porque ya Jesús a partir de ahora, amados hermanos, va a empezar a tener su ministerio, va a ser un poco más discreto, digamos, y ya va a llegar casi a sus últimos días. Porque Jesús ya se manifestó a ellos, quiénes realmente era Él. Pero ellos, a pesar de todo lo que le dijeron y todo lo que Él ha dicho, no creían en Él. Y Jesús se fue al otro lado del Jordán. Y muchos, dice, venían a Él y decían, Juan a la verdad nunca señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Amén. Fíjese que en medio de tantas tinieblas, de tanta confusión, siempre hay un grupo de personas que escuchan la voz del pastor y siguen al pastor donde está y dicen, ¿verdad que todo lo que Juan dijo de él era verdad? Y en el verso 42 termina diciendo, y muchos creyeron en él allí. Y esa sea nuestra decisión para cada uno de nosotros, que tenemos que creer en él, porque amados hermanos, es Jesús, la luz en las tinieblas. Es Jesús esa esperanza que nunca, nunca se va a apagar. Amados hermanos, ¿qué verdad tenemos nosotros para poder vivir una vida en tan confusa que pueda ser? Pero si estamos con Cristo, tenemos esperanza. Y esperanza que nos va a llevar a que podamos vivir una vida libres. Porque el Señor quiere eso, que vivamos una vida libres, lejos de las tinieblas, siguiendo su voz, escuchando la voz del pastor y seguirlo por donde quiera que va. Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Vamos a seguir en las tinieblas o vamos a correr hacia nuestro pastor? ¿Vamos a escuchar la voz de este mundo o vamos a escuchar la voz de Jesús hablándonos, enseñándonos e instruyéndonos? ¿Qué camino, qué decisión vamos a tomar? El Señor dijo una vez,
Delante de ti pongo la vida y la muerte, pongo la bendición y pongo la maldición. El Señor te sugiere que escojas la vida, pero tú tienes que tomar una decisión. En esta mañana tú decides bien seguir en las tinieblas donde estabas o salir de las tinieblas e ir a la luz. Esa luz que resplandece, esa luz que me dé esperanza, esa luz que sabemos que nunca, nunca, nunca va a dejar de ser, sino es esa luz que va a permanecer para siempre. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, porque como cristianos necesitamos cada día escuchar la voz del pastor. Como cristianos necesitamos cada día seguir tu voz, Señor. Padre, estamos siendo distraídos por un mundo tan confuso, Señor. A veces pensamos que la vida, Señor, es así. Y que si todo el mundo hace eso, todos nosotros también seguimos la corriente de este mundo. Pero tú no quieres que vivamos así. Jesús vino a mostrarnos el camino. Jesús vino a enseñarnos que vivir con Él es muchísimo mejor. Él vino para que sea esa luz que iluminara nuestra vida a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Dios quiere lo mejor para nosotros. La pregunta es, ¿queremos nosotros lo mejor de Dios en nuestras vidas? Y si queremos tomar lo mejor de Dios, tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. Tenemos que seguir su voz. Tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que apartarnos de las tinieblas y morar en la luz. Padre, gracias, porque sé que muchos de tus hijos que escuchan este mensaje tomarán una decisión en sus vidas, si escucharte a ti y seguirte, o simplemente rechazar tu voz y permanecer en su pecado, permanecer en las tinieblas, permanecer lejos de ti. Y yo te agradezco por aquellos que han tomado la decisión de seguirte a ti, Señor, porque tú para ellos has prometido una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta, a fin de que podamos vivir juntos contigo eternamente, una vida maravillosa, Señor. Y te agradecemos, Padre, por tu gran amor y cuidado. A ti sea, Dios, toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén.